Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Después de todos los eventos que hubo, ya vamos a regresar a nuestro estudio. ¿Tienen frío? ¿Están entumiendo? ¿Sí? También. Abran sus Biblias en 1 Timoteo. Es donde nos quedamos la otra ocasión. Todavía no acabo, falta mucho todavía. Espero que no nos gane el tiempo. ¿Ya abrió sus Biblias? 1 Timoteo, capítulo 1, versos del 1 en adelante, son los que hemos visto. Recuerden que estamos estudiando una carta de mi padre. Es el estudio que estamos teniendo. En este caso estamos estudiando Timoteo. Vamos a estudiar primera, segunda de Timoteo y Tito. ¿Sale? Una carta de mi padre. Hace 20 días, 13 días hubo bautizos. Hace 15 días creo que hubo acción de gracias, y hace 20 días me parece que tenemos nuestro estudio. Ok, vamos a empezar. Hoy nos toca, estamos viendo una carta de mi padre, nos toca ver la segunda parte, que es del versículo 12 al versículo 17. Es donde vamos a ver la segunda parte. El capítulo 1 se va a dividir en tres partes. Del 1 al 12 y del 1 al 12, al 11 y del 12 al 17. Del 18 al terminar todo el capítulo. ¿Sale? Entonces, en esta porción que nos toca, vamos a ver, ahí todos creo que, me imagino que sus Biblias tienen un título. Es el ministerio de Pablo, ¿sí? Es lo que marca, incluso creo que las Biblias. O Cristo vino a salvar a los perdidos. Son los títulos que aparecen ahí en sus Biblias. Ok. Entonces, hoy vamos a tener este estudio y espero que sea para cada uno de ustedes que sea algo edificante. ¿En qué sentido? En que cuando leemos el título que dice el ministerio de Pablo, nosotros conocemos bien a Pablo, sabemos parte de su historia, Saulo, y cuando nosotros recordamos la historia de Saulo, recordamos de dónde viene, junto a los pies de quien creció, conocemos parte de su historia, pero todo se encierra en algo muy importante. Todo se encierra en que cada uno de nosotros, tú y yo, ¿sí? Nos llamó, nos hizo el llamado para servirle. Es todo. Es todo lo que se encierra. Esto es el sermón completo. Es el sermón completo. Dios los llamó o nos llamó para servirle. Y ahí se acaba el sermón. Es todo lo que hay que decir de esta parte. No hay más. Porque es lo que conocemos nosotros de Pablo. Nosotros sabemos bien de Pablo que Pablo fue un hombre el cual tenía el estudio bíblico, conocía la Escritura, sabía del Antiguo Testamento, conocía la venida del Mesías, pero la cosa es que él no reaccionaba. ¿Sí? Miren, la situación de Pablo es la similar que tú y yo hemos vivido y que muchas veces sigues viviendo. Conoces del Evangelio, conoces del sacrificio de Cristo, conoces que el Señor te llamó para que fueses salvo, pero hay nada más. O sea, no hay más. Simplemente el cristiano se ha quedado
en un letargo de conocimiento. Y ahí se ha terminado. Porque hablar de servicio es hablar de cargar la cruz y seguir a Cristo. Pero a nadie le gusta. A ninguno llamado cristiano le gusta, a menos que haya nacido de nuevo, genuinamente. Solamente aquel cristiano genuino que anhela servir a Dios es aquel que toma la cruz y sigue a Jesús. Y primeramente tiene que escuchar el llamado del Señor, porque si sirve sin escuchar el llamado del Señor, ¿qué creen que sea? No es servicio. Lo haces porque entiendes el Evangelio, pero no lo haces porque hayas sido llamado. Y es verdad. Puedes escuchar estudios bíblicos que dicen, pues sirve, tienes que servir al Señor, eres siervo del Señor, eres esclavo del Señor. Sí, pero una cosa es ser llamado por parte del Señor. Los que están estudiando el sermón eficaz, están leyendo el libro del sermón eficaz, ahí viene esta porción. Es que necesitamos poner atención si realmente hemos sido llamados a servir. Y si no es así, entonces necesitamos procurar, ¿sí?, leer, estudiar la Escritura para escuchar la voz de Dios, para servir al Señor. No todo aquel que ha sido llamado va a servir. Es como decir, bueno, es de que ya Dios ya me dio la salvación, sí, pero se ha quedado ahí, en un letargo solamente. No hay más. El letargo del cristiano es simplemente adquirir conocimiento, pero nada más. Simplemente y llanamente se queda así el cristiano, pero no fue llamado. Ahí es necesario meditar y pensar si realmente hemos sido salvos. O simplemente estamos siendo llenos de palabra, pero sin servicio. En el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tomó por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí el apóstol Pablo lo primeritito que hace es decir, doy gracias. Miren, cuando el apóstol Pablo dice, doy gracias, ¿a qué realmente se refiere? Y observen esta parte. Quiero que en sus Biblias subrayenlas, ráyenlas, marquen, traigan marcatextos. Y observen lo siguiente. El versículo 12 dice sobre la palabra Cristo Jesús. En el versículo 14 subrayen las palabras Cristo Jesús. Versículo 15, Cristo Jesús. Versículo 16, Cristo Jesús. Ya se termina ahí nuestra porción de hoy. Observen esto, Pablo tenía el conocimiento de Jehová Dios. Él no esperaba a Jesucristo como Dios o como Señor, sino que él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento y él no podía glorificar a un hombre. Él no tenía por qué glorificar a un hombre porque eso era idolatría. Lo único que podía glorificar era a Jehová Dios, como Padre eterno. Como Jehová Dios, como lo conocemos hoy en día, pero no a Jesús. Y lo interesante de esta porción es de que lo nombra no una vez, sino varias veces, las que acaban de subrayar, y entonces esto habla acerca de que Pablo sí acentúa lo que había ocurrido dentro de su corazón. Y eso lo vemos desde Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que sucede? Que él da gracias a Dios. Miren, cuando nosotros meditamos y pensamos en la palabra doy gracias, ¿sí? Si ustedes la piensan, ¿por qué damos gracias? ¿Por qué tú das gracias? Hoy en la mañana puedes dar gracias porque te despertaste, abriste los ojos, respiraste, estás bien, estás sano, muy bien. Pero ¿cuáles las mayores gracias que podrías dar? ¿Cuáles serían las mejores gracias que podrías dar al Señor? Si tenemos a una persona que está enferma, si un hermano está enfermo, ¿qué gracias podría dar? ¿De que todavía vive o de que es salvo? ¿De que el Señor lo llamó o de que se está recuperando? ¿De que Dios le ha dado la salvación a su alma? Y le podría seguir añadiendo. ¿De qué podría dar gracias a aquella persona?
sucede igual con nosotros. ¿De qué damos gracias? Hay un hombre que muchos de ustedes probablemente habrán escuchado de él y que incluso hemos cantado un himno que es increíble, que se llama Sublime Gracia. Se llama John Newton, que este hombre, conocemos su parte de su biografía. Y muchas veces cuando pensamos en este hombre, que es más reciente, no a nuestra época precisamente, pero es más reciente para no tomar a Pablo, para no irnos todavía hasta Pablo, este hombre crece al lado de su mamá, cuando era niño crece al lado de su mamá le enseña el Evangelio, le muestra el Evangelio, pero lamentablemente su mamá muere cuando él tenía aproximadamente 11 años. Él crece con su padre y su madrastra, pero su padre no era cristiano. Ya se imaginarán el Evangelio dónde se quedó. Cuando sigue creciendo, su padre se dedicaba a los barcos, se dedicaba a transportar mercancía, etc. Y también él incluso llega a practicar tanto con su papá que él mismo se independiza, más o menos de los 19, 20 a 21 años. Se independiza y tiene su propia embarcación y hace viajes. Pero este hombre lo que tenía es de que se enojaba mucho, era muy enojón. Tenía un temperamento muy fuerte. Decimos hoy que era de mecha corta, ¿no? Pero dentro de todas las embarcaciones él se empezó a dedicar a algo más. Se empezó a dedicar a vender personas. Él transportaba a las personas. Es más, se robaban a las personas, se las llevaban en un barco y las llevaban a otro lado y las vendían. Pero en una de esas veces que él iba, se enfrentó a una tempestad en el barco y fue la primera vez que vio que su vida era tan frágil que entonces él sintió miedo. Fue la primera vez que clamó a Dios. ¿Y qué era lo que sucedía? Que él entonces, en ese momento, empezó a leer la Escritura. En otro de sus viajes se cuenta que sufrió nuevamente la tempestad y es ahí donde se confirma su fe, después de haber transcurrido tantos años. Él se dedicaba a transportar esclavos, a gente morena. Y él se dio cuenta que eso estaba mal. Incluso en una de las frases que decía, es de que él mismo se consideraba un esclavo de ese tipo de raza que él mismo transportaba, que la denigraban incluso. Él mismo así se llegó a sentir. Pero no fue hasta que él vio, hasta que él sintió que la vida era muy frágil. Era muy frágil. Se cuenta que en sus últimos días le decían, John, ya no hables más del Evangelio. Y él mismo le decía, ¿cómo este viejo esclavo moreno puede dejar de hablar? ¿Por qué? Porque él ya se había observado cómo era. Él ya sabía la pecaminosidad que habitaba en su corazón. El problema más grande es de que muchos de nosotros, y muchas de las veces, sabemos que somos pecadores, pero se nos olvida la condición en la que hoy nosotros vivimos, que seguimos pecando, que seguimos transgrediendo la Escritura. John le dio gracias a Dios cuando él conoció el Evangelio, realmente lo conoció, realmente aceptó a Cristo. Y es ahí donde entonces, si vamos más hacia atrás de la historia, vemos a Pablo, a un hombre que también conocía de la Escritura, sabía de la Escritura, sabía muy bien del Antiguo Testamento, conocía bien las leyes. Y ustedes observan, incluso en versículos anteriores habla acerca de la ley de Jehová. Y dice que la ley no es para aquellos que viven justamente, sino para los transgresores. Y si yo les pregunto, ¿cuántos transgresores hay aquí dentro de la iglesia? ¿Cuántos creen que serían la mano? ¿Uno o dos? ¿Cuántos creen?
Todos, ¿no? Todos alzaríamos la mano porque somos transgresores de la ley. Todos. No hay justo ni aún uno solo. Y no vayamos a pensar que somos santos. Porque en nuestra carnalidad siempre estamos pecando. Miren, observen a qué grado era. El apóstol Pablo conocía en cierto momento, Hechos capítulo 7, abran sus Biblias en Hechos capítulo 7, dice que lo que sucedía es de que Pablo, con el conocimiento previo ya de lo que era la ley de Dios, la religiosidad, en su corazón había que desprecio por los del camino. Él no quería a los cristianos, Él no amaba a los cristianos, él no deseaba tener una comunión con los cristianos, sino que desde ahí empezamos a observar, de Hechos capítulo 7, empezamos a observar que Pablo, él quería eliminar, acabar con los cristianos, quería desaparecerlos. Quiero que vean la actitud que él tenía. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando nosotros observamos a Pablo, llega un momento en su vida en el cual él, el apóstol Pablo, ¿sí? Dice que él llegó un momento donde él no los quería y que llegó un escenario donde van a matar a alguien. ¿Sí saben quién es? El primer mártir. ¿Quién estuvo de testigo ahí? ¿Quién consentía con ello? Pablo. Pablo consentía en matarle. Es más, Pablo sabía, ¿sí? Y era celoso de la Escritura y conocía bien el Evangelio, me refiero al Antiguo Testamento. Y aún así decía, sí, pero él no agarró ni una piedra. Si ustedes leen, dice, él no agarró ninguna piedra. Pero dice que él consentía. Para el mexicano, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos? ¿Tiene la culpa cuál? ¿El que mata a la vaca? O el que le agarra la pata, ¿no? Así dice el mexicano. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo hacía lo mismo. E incluso habla acerca de las ropas que estaban ahí con él. ¿Se acuerdan? Dice que había en el capítulo 7, porque yo sé que lo van viendo. Dice que llegaban las ropas ahí. ¿Pero él qué hacía? No. De acuerdo a los historiadores, se dice que cuando mataban a alguien, porque lo mataban a pedreadas, en los cristianos, y se aventaban piedras, ya casi estaba a punto de morir. Todavía estaba entre vivo y muerto, y le decían, ¿crees en Jesús? ¿Niegas a Jesús? No, no lo niego. Ah, pues síganle dando. Y lo mataban a pedradas. No tiene mucho. En Oaxaca quemaron un templo, porque no querían cooperar para las fiestas. No querían cooperar y dijeron, bueno, pues échenle fuego, que le echan fuego los de la población. Gracias a Dios aquí pues no pasa. Hoy en día todavía hay persecución en nuestro propio país. Todavía la hay. Y aún con el preconocimiento del Evangelio hoy en día. Porque no vayamos a pensar que los que fueron a quemar la iglesia fueron de otra secta, sino mismos cristianos, entre comillas, fueron los que fueron a quemar el templo. El apóstol Pablo es lo que hacía. Él perseguía. Dice ahí ¿cómo respiraba? ¿Qué había en su respiración? Había muerte, ¿no? No había saciedad. No había saciedad. Ah, murieron como 15. Pero no se conformaba con esos. Pablo quería más. Pablo deseaba más. Aún con el conocimiento.
cuando va camino a Damasco. No crean que cuando va camino a Damasco su mente va en blanco. Va camino a Damasco porque quería más. Quería eliminar a más personas que se encontraban en el camino, que creían en el Señor Jesucristo, que predicaban el Evangelio. Recuerden que cuando estamos hablando de Hechos, no existían las cartas paulinas, no existía Apocalipsis, no hay nada de eso. Solo el Antiguo Testamento. Solo tenemos que vino Cristo, murió en la cruz, padeció, resucitó el tercer día, se predica el Evangelio, viene el día de Pentecostés, y en esa persecución salen todos corriendo. Y Pablo quería más, Saulo quería más. En camino a Damasco, lo que sucedió fue lo siguiente, que ahí tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. Dios le habla. Jesús le habla. ¿Por qué me persigues? Ahí es cuestión de que ustedes mediten si realmente a quién perseguía, a Jesús o a los que creían en Jesús. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Saulo se queda impactado por lo que está viendo y por lo que está escuchando. Y en este momento lo que ustedes pueden observar es de que nuestro Señor Jesucristo expresa gracia. Es la expresión de gracia. Es la expresión de gracia que en nosotros también requirió. Una expresión de gracia. Quiero que observen esto. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Por qué daba gracias al que le fortaleció? Porque realmente si fuera por sus propias fuerzas no lo harían. Es más, él perseguía a los cristianos. No predicaba que Jesús había resucitado. Pablo no predicaba acerca de Jesús resucitado, no predicaba de que Jesús era Dios. Eso no lo predicaba. Pero ahora en ese momento, cuando él tuvo el encuentro con Jesús, Jesús lo llama y le dice qué es lo que tenía que hacer, y no solo eso, sino también los llevan a un lugar y le dice que es instrumento escogido es este. Dios ya lo había escogido. Como algunos de nosotros también somos escogidos por el Señor y somos llamados por el Señor. ¿A qué voy con esto? Si tú eres llamado por el Señor, Dios, el mismo Señor, te va a capacitar para tu servicio. Y ahí quiero que le presten atención. Porque si el Señor te llama, el Señor te capacita y el Señor te fortalece. Pero si no eres llamado, entonces cambia la situación. Si tú eres llamado a servir, si tú eres llamado por el Señor te va a fortalecer, como dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Hermano, hermana, si el Señor te llamó a servir, es porque Él te va a fortalecer, es porque Él te va a capacitar. Pero si no es así, es el momento que lo pienses bien. Porque probablemente simplemente estás acumulando conocimiento. Solamente acumulas y acumulas conocimiento. Quiero que vean Filipenses, capítulo 4, verso 3. Vamos a ver varios textos bíblicos. Nos van a ayudar para ir observando esto. Capítulo 4, verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? ¿Tu capacidad? ¿Tu intelecto? ¿Tu fuerza corporal? ¿Quién es el que te fortalece? Si eres llamado, Él te fortalece. Si eres llamado, Él te fortalece. Si Él te ha dado un ministerio, Él te va a fortalecer en tu ministerio. Segunda Timoteo. Vayan a subir esta. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué Señor? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la
la predicación. ¿Quién lo capacitó? El Señor. ¿Quién le dio fuerzas? El Señor. ¿Quién le dio esa capacidad de predicar el Evangelio? El Señor. No por las fuerzas de Pablo. Y quiero que lo vean esto. Da gracias porque el Señor le fortaleció. Y es lo que muchas veces nosotros necesitamos hacer. Señor, gracias porque tú me fortaleces. Gracias porque tú me das. Gracias porque tú me consuelas. Gracias porque tú me das la sabiduría. Yo creo que el anhelo de todo varón bautizado es poder predicar el Evangelio aquí en el púlpito. Yo creo que sí. O ese debe ser el anhelo en su corazón, de servir al Señor predicando el Evangelio, de ser escuchados predicando el Evangelio desde aquí del púlpito. Ese debe ser su anhelo. Pero para que eso pase, primero tienes que ser llamado, debe ser fortalecido y debe de ser capacitado ¿por quién? Por el Señor. Es verdad que estudias al lado de un hermano, es verdad que estudias al lado de un hermano que conoce un poquito más, sabe un poquito más y te va ayudando y te va guiando. Pero el que te fortalece y el que te capacita, ¿quién es? Es Dios. Y es necesario que el cristiano piense y medite esto. Porque si muchas veces servimos, no somos capacitados y no somos fortalecidos por el Señor, no somos guiados por el Señor, no tiene sentido nuestro servicio. Y quiero que observen esto. El mérito se lo da ¿a quién? Fortalecido a Cristo, nuestro Señor. Y está hablando con Timoteo. Y le dice, nuestro Señor. ¿Acaso Timoteo no lo sabía? ¿No sabía que Jesús era su Señor? Claro. Pero ambos comparten el mismo Señor, que es Cristo Jesús. Y aquí quiero que vean que el Señor lo escribe con S mayúscula. Pablo desde aquí ya empieza a anotar y a dar una anotación que Jesús es Dios. ¿Sí? Y no solo eso, sino que independientemente de que el Señor te llama, de que el Señor te capacita, de que el Señor te fortalece, Dios te guía, no solamente va ahí, sino quiero que vean algo más allá. Sino que a pesar de todo esto que nosotros muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder esto en mi vida? Nosotros se nos olvida una parte. Se nos olvida la gracia. Que Dios tiene tanta gracia sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, que nos olvida la parte de que aún cuando somos pecadores, o lo que fuimos, o lo que hicimos, Dios tiene gracia para capacitarnos, fortalecernos, guiarnos en el ministerio. ¿Por qué lo decimos? Dice, porque me tuvo por fiel. Dice ahí, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes, los que están en servicio, pueden decir esta frase? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, es verdad? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Sí entendemos esta frase qué significa? ¿Sí nos damos cuenta de la magnitud que significan estas palabras y que Pablo las escribe? Que bien, vamos a observarlo ahora al revés. Perseguidor de la iglesia, lleno de pecados, lleno de iniquidades, bajo los ojos de Dios, después de haber sido escogido, dice que le tuvo por fiel. Que a pesar de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, de nuestras transgresiones, el Señor nos tiene por fieles. El Señor nos tiene por fieles. Y no solo eso, sino que dice que poniéndonos en el ministerio nos da confianza. Nos pone en un trabajo el cual el Señor nos da su confianza para que lo hagamos bien. Nos da su confianza. Otra cosa es cómo nosotros lo vamos a hacer. Y Pablo lo ve aquí
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí es lo que yo les digo. Dice que a pesar de que yo, dice Pablo, a pesar de que yo, dice antes blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿qué es lo que había hecho Dios con él? Lo llamó, tuvo un encuentro con el Señor, lo escogió. Y además de eso, no solo escogió, sino que también le tuvo confianza y lo tuvo por fiel. ¿Ustedes creen que esto no ha pasado con cada uno de ustedes o conmigo? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Creen que Dios no nos haya dado esto, Señor? Si dices que no, entonces analiza tu vida y piensa si realmente eres salvo. Si dices que sí, la pregunta sería, ¿estoy sirviendo o no estoy sirviendo? Si Dios ya me escogió a pesar de, voy a pulsar las palabras de Pablo, blasfemo, perseguidor, injuriador. Si yo les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes ha hecho estos 3 pecados que aparecen aquí? Creo que diríamos, no, pues, no, yo no. ¿Ah? No he llegado a tanto. Podríamos decir, no, yo no he llegado a tanto como Pablo, ¿verdad? Y eso se vuelve incluso hasta nuestro contra. Porque si no has llegado o no hemos llegado a tanto como Pablo, entonces, ¿por qué razón no podemos servir mucho mejor? ¿Por qué no podemos anhelar ser llamados por el Señor? O sea, ¿por qué no? Y miren, el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes, y lo hace personal. Ustedes ven la palabra yo, y digo, sido antes, su pasado, blasfemo. ¿Por qué blasfemo? No porque había hablado mal de Dios, de Jehová Dios, sino porque en este momento, en su entendimiento, él ya sabía que Jesús era Dios. Él ya recapacitó y se dio cuenta de que Jesús es Dios. Y dice, bueno, es de que yo antes era blasfemo porque yo perseguía a los del camino, yo perseguía a los cristianos, yo los mataba, yo hacía que ellos dijeran que Jesús no era Dios, que renunciaran a su fe. Dice que los iba casa por casa y los sacaba a palos, los agarraba de los cabellos y los arrastraba. La blasfemia estaba en que él no se había dado cuenta de que Jesús era Dios. Y él presionaba para que ellos negaran a Jesús. Junta con la otra palabra, dice que era perseguidor. La palabra perseguidor no solamente se queda en perseguir, sino llegaba a matar a los demás. Llegaba a consentir. Miren, lo que hacían era que los perseguían. En este caso iban a Damasco, a otras ciudades. Agarraban a los cristianos, les pegaban su garrotiza y se los llevaban a Jerusalén. Y ahí los enjuiciaban. ¿Quién creen que estaba a un lado acusándolos? Pablo. Sí, yo los vi. Y yo los escuché hablar del Evangelio. Y los enjuiciaba. Y votos, a ver, ¿quién vota para que se muera, para que lo manden a la guillotina o los maten? ¿Quién cree que alzaba la mano? Pablo. Yo estoy de acuerdo, dice la Escritura, dice que él consentía. Alzaba la mano. Injuriador, hablaba mal de ellos. Hablaba mal de los cristianos. Si nos preguntaran, ¿quién de nosotros ha llegado a este grado? Podríamos decir, no, pues ninguno de nosotros. Y quiero que observen la palabra que está a continuación. Mas fui recibido. Dice, fui recibido. ¿Ya vieron la palabra? Recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia porque no sabía que Jesús era Dios. Era incrédulo, claro, porque no había creído en Jesucristo como Señor.
Y eso, cuando yo lo estaba leyendo y lo estaba estudiando, eso juega en contra de nosotros mismos. Porque yo como cristiano, en un estado de stand-by, de acumulación de conocimientos sin servicio, ¿qué es lo que provoca en mí? Yo no puedo decir que yo no tengo conocimiento, ahora ya tengo conocimiento, he acumulado conocimiento. Tampoco puedo decir que en incredulidad, porque no solo he acumulado conocimiento, sino que he creído que Jesús es Dios. Y eso me pone jaque mate. Y entonces, ¿por qué no sirvo? Y entonces, ¿por qué no le doy gloria y honra al Señor en mi servicio? Haciéndolo perfectamente. Si ya sé que el Señor me ha llamado a servir. No hay excusa. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, ha sido llamado a servir. Todo. A menos que no haya creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y viva una religiosidad. De ahí afuera, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido llamado a servir. Y por eso decimos que el mandato para el cristiano, puedas o no puedas, seas tartamudo o no seas tartamudo, es ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Pero si ustedes leen el versículo completo, se van a dar cuenta que hay mucho trabajo dentro de ese versículo. No solo es ir y predicar el Evangelio, solo entregar un folleto y hablarle de Cristo. Les dice que lo que tienen que hacer es enseñarles. Enseñar. Y no solo enseñar, sigue leyendo el versículo y dice, y que guarden todas estas cosas. Necesitas estar junto a aquel que le estás predicando al Señor. Hermanos, cuando leemos que dice esta carta de mi Padre, cuando te pones y te sientes a estudiarla, parece que es una acusación para el cristiano. Es un señalamiento para el nacido de nuevo, si no está sirviendo en su iglesia, si no está sirviendo a su creador, si no está sirviendo a aquel que le dio su vida para darle la salvación. Observen entonces cómo dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso no nos falta a nosotros, ya lo conocemos, ya sabemos, y entonces ya el Señor ha mostrado misericordia desde que lo conocemos. Avancemos, hermanos, caminemos, sirvamos. El apóstol Pablo estaba viviendo momentos muy fuertes, muy difíciles cuando él conoció del Evangelio, porque también ya nadie le creía, ¿se acuerdan? Le tenían miedo, pero él dio testimonio, él dio evidencia de lo que había ocurrido en su corazón, predicando el Evangelio y reconociendo a Jesucristo como Señor y Dios. Observa el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Muchos pueden manipular o transgiversar ese texto bíblico, pero es bien claro. Cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de Efesios, hemos leído Efesios, dice, pero la gracia de nuestro Señor, y el tiempo presente, la gracia de nuestro Señor, ¿fue expresada con Saulo? Sí. ¿Fue expresada sobre nosotros? Sí. Nosotros no nos encontró en Damasco, ¿verdad? Pero tal vez te pudo haber encontrado en otro tipo de situaciones. Pero de que te encontró, te encontró. ¿A qué me refiero que te encontró? Porque estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esto no quiere decir que cada uno de nosotros hizo algo para que se expresara la gracia de Dios sobre ti o sobre mí. ¿Sí? O sea, no atribuimos absolutamente nada para que la gracia de Dios se expresara sobre nosotros. Dios no te dijo, a ver, muévete tantito a la derecha o tantito a la izquierda. Haz algo para que yo te vea y te llame.
y te dé gracia. No, no es así. Tan no es así que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Esto qué quiere decir? Más abundante. Y aquí sí cabe hablar acerca de la supergracia. La palabra que ocupa el apóstol Pablo y la palabra abundante es superabundante. En otras palabras, si se pudiera pesar nuestro pecado, vamos a hacer un ejemplo tal vez muy rudo o muy coloquial. Si pudiéramos pesar nuestro pecado, lo agarráramos nuestro pecado y lo lleváramos a la báscula, ¿cuánto pesaría? Lo pones. Bueno, cuando dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, lo que quiere decir es de que nuestro pecado podría pesar unas 10 toneladas. Bueno, la gracia de nuestro Señor fue más superabundante. No se ajusta a las 10 toneladas que pesa nuestro pecado, sino que es mucho más abundante la gracia de nuestro Señor. Es superabundante. Y esa gracia se nos fue dada a nosotros también. Pero si se nos fue dada nuevamente esta gracia tan superabundante, ¿por qué razón nuestra mente no puede o no quiere poder observarla? Decimos, bueno, es que yo no soy tan pecador como Pablo. Yo no soy tan pecador ¿por qué? Porque yo no tomo, yo no fumo, no veo películas blasfemas, es más, no hice esto, no voy, no hago, no nada. Nunca he hecho y ya he conocido el Evangelio. Así es que como que la supergracia no cae tanto sobre mí. Pero no se trata de eso. Sino que quiero que observen que Pablo sabía que todo el pecado lo que había hecho, ¿sí? Y todo su conocimiento, llegó un momento donde tuvo que decir que lo tenía como basura, que no podía contar nada de eso. En otras palabras, que aún, hermanos, tú tengas pecados que pesen nada más 10 kilos, que pesen 5 kilitos, porque a lo mejor te has portado tan bien desde que naciste, hasta el día de hoy. Pesan 3 kilitos tus pecados. La gracia es sobreabundante, que incluso nuestro buen comportamiento, nuestras buenas obras, ¿sí? Nuestra manera de vivir, entre comillas, santa, se vuelve incluso pecaminosa delante de la presencia de Dios. Porque Dios rebasa nuestros actos, nuestra buena conducta. Es más, aquel cristiano que diga yo me conduzco bien, es mentiroso. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo te da el querer y el hacer. Y otra cosa, Dios estableció buenas obras para que andemos en ellas. Ni siquiera las buenas obras que podamos hacer ahora en Cristo son nuestras. Nada es nuestro. Ni nuestro buen comportamiento es nuestro. Lo único nuestro, lo que sí me pertenece es mi pecado, mi pecaminosidad, porque sigo en esta carne. Mis malos pensamientos, esos sí son míos. Mis malos deseos, mis transgresiones, mis violaciones de la Escritura, esos sí son míos. Pero mi buena conducta, mis buenas obras, mis buenas palabras, esas ni siquiera son mías. Porque Dios estableció de antemano buenas obras para que viviésemos en ellas. Es más, lean el texto y dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Muchos se lo saben de memoria. Que dice que es por gracia, que la fe ahí, Él nos las dio. Cristo, nuestro Señor, nos ha dado la fe. Ni siquiera la salvación podemos decir que es nuestra,
decir, yo me la gané. Es de que yo vi la escritura y yo me la gané. Yo deseaba ser salvo. Por eso yo me la gané. No es cierto. Dice que desde un principio el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Y entonces, ¿de quién viene el discernimiento? Pues del Espíritu Santo, de nosotros, ni de nosotros no nos sale. Nos hace observar y ver el pecado. Nos hace observar entre lo correcto y lo correcto delante del Señor. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. No es de nosotros. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Cualquier milímetro, micra de obra, eso es algo de nosotros. Entonces ya no hay salvación por gracia. Es por obra. Me fui a la medida más pequeñita que conocemos. Y todavía hay más. Entonces, hermanos, lo que observamos es que Pablo ya reconocía y sabía que nada, absolutamente nada podía darle la salvación sino Cristo Jesús. Él se había dado cuenta que aún el conocimiento que tenía de haber crecido a los pies de Gamaliel, eso no le servía de nada. Aún el buen comportamiento que él podía tener, aún el comportamiento que podía haber vivido en el judaísmo, no le servía nada y no le contaba nada para tener la salvación. Yo les pregunto, si a Pablo, eso lo observaba, si nosotros nos pusiéramos cerca de él, ¿qué sería de nosotros? ¿Ya nos estamos dando cuenta? Dice, y el amor que es en Cristo Jesús. Y lo veíamos en la mañana que es una expresión de amor sobre nosotros, Señor. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y antes de ver los demás textos, ¿en qué tiempo están las palabras que encuentran ahí que dice yo soy el primero? ¿Pasado? ¿Por qué le dice así Pablo? Si se supone que él ya había visitado iglesias, ya había conocido al Señor Jesucristo, si él esto, si él otro, él ya había ido a ver iglesias. Es más, él le dice y le ruega a Timoteo que vaya a ver a la iglesia. ¿Por qué muchas veces nuestra mente se cierra en decir, yo conozco el Evangelio, yo ya soy esto, ya tengo mi ministerio, ya esto, pero se nos olvida esta frase que usa Pablo? Y es que está presente. Dice, yo soy el primero. ¿De qué? De los pecadores. Él decía que en él sabe perfectamente que habita el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo? No lo cito completo porque si no tardamos más. Pero todos conocemos los textos. Pablo sabía que aún cuando él ya fue llamado, fortalecido, ¿sí? Él ya fue capacitado, su carne siempre le molestaba, siempre le llevaba, siempre le orillaba a ver el pecado. Siempre. Por eso, cuando vemos esta frase, vemos que no solamente que él se sentía el más vil pecador, sino que él sabía que formaba parte de los primeros, o era el primero, desde aquí. Es como cuando nosotros nos paramos y queremos buscar a alguien que es más alto. Vemos un grupo de personas y estamos buscando a José, que mide 2 metros. Y el estándar es de 1,70 m, 1,75 m. ¿Para dónde miramos? ¿Para abajo? ¿Para el medio? ¿O para arriba para encontrar a José? Pues para arriba. Bueno, ahora imagínense a Pablo que lo que dice es de que él los lleva por ese tanto en pecado. Es lo que está diciendo. Que si lo buscan, entre todos los pecadores, él les lleva la ventaja. Por una cabeza, como dicen en las carreras, ¿no? Por una nariz. Ganó el caballo, ¿no? Bueno, Pablo así es lo que quiere decirnos. ¿Se pueden imaginar? ¿Pueden ponerse en esa posición? ¿Podemos observar la posición que nosotros tenemos?
Podríamos tener esa frase y decirla, sí, es verdad, yo dentro de aquí de la iglesia, yo a mis hermanos los llevo por una cabeza de pecador y vil que soy. ¿Podría yo decir eso? Porque si es así, entonces tendríamos muchos servidores dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Porque me siento tan vil, tan pecador, que solamente la gracia y la misericordia de Dios fue la que me trajo delante de su presencia y estoy sumamente agradecido. Y he escuchado su llamado y quiero servirle y Él me capacita y Él me fortalece para hacerlo. Por eso es que hay muchos servidores en la iglesia, porque han entendido esa frase. Es que yo aquí en la iglesia, la verdad, a mis hermanos les llevo por una cabeza de pecado, de iniquidad, ¿sí? ¿Podemos decir esa frase? ¿O nos gusta más la otra frase de decir, bueno, yo soy el más enano de la iglesia en cuestión de pecado? Por eso no sirvo. Porque la gracia que Dios me dio solamente pesaba lo mismo que mi pecado, medio kilo. ¿Sí funciona así, hermanos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en nuestros corazones, en nuestras mentes? Recapaciten, piensen, pensemos, meditemos, contéstense a sí mismos. Hoy la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad. Cada cristiano, cada nacido de nuevo, va a luchar contra el pecado, va a luchar contra las filosofías, malos pensamientos. Hermanos, la carta no fue escrita para los que estaban afuera, fue escrita para los que están acá adentro. Es más, Timoteo no llegó a un grupo religioso X y les puso a evangelizar. No, llegó a una iglesia establecida en la cual nosotros podemos observar que los líderes estaban enseñando falsa doctrina. ¿O no empezamos así? ¿No empieza así la carta? ¿Para quién va dirigida esta carta? A Timoteo. ¿A dónde iba Timoteo? ¿A X religión? No, iba al grupo cristiano, a la iglesia cristiana. Pero ¿saben qué? Timoteo no era anciano. Timoteo no tiene un liderazgo así establecido. Pablo le rogó y le dijo, ven, porque hay errores ahí que están cometiendo. Hay falsa doctrina que se está llevando a cabo y no de cualquier tipo de persona, sino de los líderes, de los encargados de ciertos ministerios. Pero para que pueda ir, tendría que ser llamado, capacitado y fortalecido por el Señor. Para que puedas ir, para que puedas servir, tienes que ser capacitado y fortalecido por el Señor. Y reconocer y saber que la gracia de Dios sobreabunda, superabunda sobre nuestras vidas. Y con eso quiero decir que todo lo que tú puedes hacer no te pertenece y no lo haces por tus propias fuerzas, lo hace el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos en stand-by? ¿Por qué el hermano está en stand-by? ¿Por qué la hermana está en stand-by? Y probablemente haces la mano y digas, es que me gusta acumular conocimiento, no me siento preparado para servir. Es que nadie te dijo que tú tienes que estar preparado para servir. El Señor te va a preparar para servir. Dios te va a fortalecer para servir. Pablo se sentía el más ignorante de todos. Por eso dice que todo lo demás lo tenía por basura. Haber crecido a los pies de Gamaliel. Todos sus reconocimientos, toda la pared llena de diplomados, no le servían frente a la presencia de Dios. No servía de nada frente a la presencia de Dios. Vean que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, que Cristo Jesús vino al mundo. La palabra vino habla de su preexistencia de Jesús, que ya existía Jesús. No dice que apareció, no dice que porque fue creado, dice que vino, que ya estaba antes y entonces vino al mundo. ¿Cuál era su función? Para
salvar a los pecadores. Alza la mano si eres pecador, de tu interior, no físicamente. Entonces el Señor vino por ti, vino por mí, para salvar a los pecadores. Y es ahí donde Pablo, él ya había reconocido que él era el primero. Dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Entonces yo les pregunto, ¿somos como Pablo en pecado? ¿O no? ¿Cómo ven? Piénsenlo bien. Contéstense a ustedes mismos. ¿Somos como Pablo en pecado? No, pues yo no soy tanto. Busquen su respuesta. ¿Has respondido al llamado que el Señor te ha hecho? ¿Has respondido genuinamente al llamado que el Señor te ha hecho? ¿O respondemos al llamado por jactancia nuestra? Para que me vean, para que me alaben, para que me oigan. ¿Cómo has respondido al llamado del Señor? Al ministerio que te he dado. Porque todos no son los ministerios. Solamente hay 3 respuestas. Y espero que entre alguna de estas en lo que tú estés pensando. No le he oído. No le he oído. Todavía no la oigo. Por eso es que estoy en stand-by. 2. La segunda. Dice, la he oído y he respondido. La he oído y he respondido. ¿Sí o no? O la última, que está más fuerte. La he oído, pero pues no le he hecho caso. Oigo que tengo que servir, pero no le he hecho caso. Oigo que el Señor ya me llamó, pero no le he hecho caso. ¿Cuál de las 3 creen que se acomode bien? Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Por esto fui recibido a misericordia. Para que Cristo mostrase en mí el primero de todas su clemencia. Para que, dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ya ahora sí ya te enteraste para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido, para qué fuiste salvado, para qué se te dio la salvación. Ya hemos entendido. ¿Fue claro Pablo? ¿No? ¿Para qué fue llamado Pablo? ¿Se lo vieron ahí? ¿Para qué fuiste llamado tú? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Por esto, cada uno de nosotros fuimos recibidos en misericordia. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí. ¿En quién? ¿Nada más en Pablo? ¿O también en nosotros? ¿En quién? ¿En Pablo? Pues nada más en Pablo. Respondan en su mente. Dice, mostrase Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Para qué? No, ni me menciones al vecino. No, ni me digas nada. Está enfermo de su cabeza. He escuchado esa frase. Pero si tú debes de ser ejemplo vivo para que esa persona que está a tu lado crea. Uno sabe si el Señor ya la escogió.
Es lo que está diciendo Pablo, que él fue escogido, se vio la misericordia de Dios en él, ¿sí? Porque él tiene que dar testimonio. ¿En dónde? Decía un hermano que damos testimonio desde que salimos de la casa con nuestra Biblia en la mano, ¿no? Y eso es verdad. Pero mayor testimonio es cuando realmente nosotros hablamos del Señor. Porque el caminar con tu Biblia dicen, sí es hermano, pero ni me habla, pero ni me saluda. Es más, apenas falleció mi familiar y ni me dio las condolencias. Y lo veo que sale con su Biblia. Ahí entra en la privada del Lance Oriente. Pero ese no. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué está pasando con el cristiano? ¿Qué está pasando con el cristiano en su corazón? ¿Acaso no ha sido llamado? ¿Acaso Dios lo que promete nunca lo cumple? ¿O cumple a veces? ¿Qué es lo que pasa? Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Increíble. Increíble el testimonio que da Pablo de lo que ha acontecido dentro de su corazón y lo que debe suceder dentro de nuestros corazones. Y lo que se supone que ya debe estar aconteciendo en nuestros corazones. Hermanos, les decía, el anhelo del varón es estar aquí, predicar, hablar, ser escuchado. Ese debe ser el anhelo de su corazón. Pero yo les digo, hermanos, cualquier día en el Señor es bueno para volver a empezar. Lo que has vivido ya lo viviste. No serviste, pero escuchaste que el Señor te está llamando. Cualquier momento, cualquier hora es el momento específico para volver a empezar. El Señor no te echa fuera. El Señor nunca te dejará y nunca te abandonará. Pero si has escuchado el llamado, ya escuchaste que te llamó, ya sabes que te ha dado la salvación, ya sabes que eres salvo, ahora ¿qué tienes que hacer? Sirve al Señor, sirve a tu Creador, sirve a aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre. Sírvele. Que nuestras palabras sean las mismas de Pablo, cuando estamos sirviendo, cuando estamos adorando, cuando Él mismo nos está capacitando, nos está fortaleciendo. Que podamos decir, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Así debe ser para nosotros, así debe ser para el cristiano. Para el cristiano así se nos demanda hacerlo. No caigamos en las dos respuestas vacías, en que nunca lo he oído, o en la que ya lo oí, pero pues no lo quiero hacer. Caigamos en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo he oído y que lo estoy haciendo o que lo voy a hacer. Ya no permitamos que nuestra carne se siga burlando de nosotros. Miren, nuestra carne es bien estratégica. Nuestra carne lo que hace es que nos dice, pero si ya estás bien, ya no necesitas nada, ya estás en Cristo, ya no te ejerces tanto, ya eres salvo. Es más, ya ni necesitas cambiar tu manera de hablar, ya estás bien. Solo ve a la iglesia, de vez en cuando lee tu Biblia. Acuérdate de orar en cada alimento, dando gracias. Ve a la mesa del Señor, pero ya no te preocupes. Satanás y nuestra carne es lo que nos dicen.
Y se vuelve más evidente cuando nos levantamos en las mañanas. Híjole, se hizo tarde, vámonos. ¿Y a qué horas oramos? ¿A qué horas damos gracias? Se vuelve bien evidente. No, al cabo ya soy salvo. Eso no lo dice, no lo decimos, pero nuestra carne nos lo dice. Ya eres salvo, no te preocupes, córrele. Ya no necesitas orar. Ya pasó, córrele, córrele. Y se nos olvidó. Pablo no era así. Los judíos, hasta el día de hoy, siguen un régimen, tienen un horario establecido para cada cosa. Los jovencitos de 15, 16 años ya hablan 3 idiomas. Siguen un régimen muy fuerte. Y escuché a un judío que decía, es de que no me junto con que sea porque me puede contaminar. Cuando escuché que dijo eso, yo dije, ah, caray, pues ni que tuviera uno, ¿qué enfermedad? Pero el judío no se refiere a que no se junta con nadie porque lo pueden contaminar y tiene una enfermedad, sino porque habla acerca de los pensamientos. El judío piensa en que debe mantenerse puro, no solamente físicamente, en su ropa, en su vestido, en su alimento, sino también en su mente y en su corazón. El cristiano ni piensa eso. ¿Qué vamos a pensar en eso? Tú súbele volumen a la de, ¿quién les gusta? No lo digan. ¿No? No quiero hacer promoción. Tú súbele volumen. El judío no es así. Le preguntan al judío, ¿y cuando viajas en avión? No, pues yo llevo mi ropa y mi comida. Y tú dices, ah, qué fresa. Pero el judío no quiere contaminarse. Puro kosher. Oye, si en el avión vas sentado y se sube una muchacha a tu lado, ¿qué haces? Le dice un judío. Y el judío, pues pido que me cambien de lugar. Bueno, pero ¿qué tiene de malo que te sientes con una muchacha? No puedo. No puedo sentarme así. ¿Por qué creen? Ah, qué fresa, ¿no? No. Porque él conoce, el ser humano, el varón, conocemos y sabemos nuestra pecaminosidad. Conocen sus malos pensamientos, el judío, imagínense. El judío sin Cristo. Nosotros que somos cristianos, nos aprovechamos de la superabundancia. Y nos encanta la superabundancia. Porque decimos, como es superabundancia, pesa como 8 toneladas. Apenas llevo 10 kilos de pecado. Pues voy a seguirle. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué decía Pablo con respecto a la gracia? ¿Qué? ¿Acaso pecaremos más para que qué? ¿O haremos menos para que la gracia qué? ¿Sobreabunde? No. Todo lo contrario. Tenemos que hacer morir la carne. Para que Pablo pudiera llegar al versículo 17 y darle todo ese reconocimiento a Jesús, era haber violado muchísimos mandamientos dentro de su cabeza que él había conocido antes. ¿Y saben cómo se logra eso? ¿Saben cómo se logró eso? Es porque Dios le llamó y lo hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo fuimos llamados y nos ha hecho una nueva criatura. Dejen atrás lo pasado. Cambien su perspectiva igual que Pablo. Dejemos nuestra propia idolatría. Dejemos nuestra propia jactancia. Dejemos atrás. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para volver a empezar en Cristo Jesús. Para recapacitar y decir, he sido llamado, he escuchado, he sido fortalecido y ahora estoy siendo enseñado por el Señor que impide que yo sirva. Háganlo. Sirvamos al Señor alegremente y con gozo.
y que para el Señor sea toda la gloria, todo el honor, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, hermanos.